más políticas sociales, más de cercanía a los problemas de los ciudadanos, especialmente también a los problemas de la mocedad. En Oreña hay mocedad, precisamente además, y uno de los nuestros puntos fuertes, vamos a decir, la base social de Andicha Asturias en Oreña, hay que reconocer que es gente mozo, pero cada vez también vamos dándonos cuenta que vamos llegando a otros sectores, no solo a la mocedad, a otros sectores también, pues de gente un poco más mayor. En todo caso, bueno, igual non comenté en exceso en qué consiste el programa electoral de Noreña, punto a punto. Vamos a sacar un panfleto próximamente que se buzoneará por Noreña, pero sí quería desear o dar por lo menos esos pincelares en cuanto a democracia participativa y transformación social. Construir el pueblo nosotros, que no decida el alcalde lo que tiene que cobrar él, que lo decidamos todos, y si es que tiene que cobrar algo, que lo decidamos entre todos. Entonces, decir que, bueno, estamos ya en campaña electoral, nosotros por lo menos vamos a poner todo el esfuerzo en no solo sacar un concejal. Yo creo que ahora estamos más eufóricos. Ahí está Pérez, que va de número 2, vamos a ir a por el segundo concejal. Y en el deber, no me gusta nada de selecciones, también lo tengo que decir. Es importante en Oreña sacar un concejal para intentar cambiar un poco las cosas, y era mi obligación, te digo, el voto en Oreña, el voto también en Andicha Asturias a nivel de Asturias, y por supuesto a vos gracias por estar aquí. Y votáis a Andicha el 27 de mayo.